Esto es avalar al juez Peinado. Va a sentarse en un tribunal, la mujer del presidente del gobierno, en un tribunal conjurado. Esto es avalar al juez Peinado o esto es desautorizarlo. Le devuelven el pasaporte, quitan 2 de las 4 acusaciones que se planteaban. ¿Cómo queda Peinado tras esto? No, no es desautorizar al juez Peinado en absoluto. De hecho, yo creo que aquí hay un juego de distracción muy grande desde antes ya de esta decisión por parte de la instancia superior. Atención a esto, noticia de última hora, se la adelantamos aquí. Begoña Gómez se va a sentar ante un jurado popular. Esto es lo que acaba de determinar la audiencia provincial, que le da un revés al juez Peinado. Le devuelve el pasaporte. Lo que dice la audiencia es que el pasaporte que le retiró Peinado es una medida excesiva, no está justificada, pero que sí sigue a Peinado en el dictado de lo que mandaba. Noticia de última hora, Carla Cuña. Habrá juicio conjurado para la mujer del presidente del gobierno. Habrá juicio conjurado para Begoña Gómez, pero deja fuera a Juan Carlos Barrabés. De los 3 imputados, solo habrá juicio conjurado para Cristina Álvarez y Begoña Gómez. Es la última resolución de la sección 23 de la Audiencia Provincial que, ojo, alza las medidas cautelares contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Es decir, va a hacer a Peinado devolverle el pasaporte a ambas. Recordemos que la Fiscalía se oponía a estas medidas cautelares, las defensas también. Solo pedía esta medida cautelar la acusación popular liderada por Hazte Oír, y ahora la Audiencia Provincial da ese revés a Peinado, que ha insistido en interponer esa medida cautelar porque decía que había riesgo de fuga para la mujer del presidente del gobierno, y también le da un revés en el jurado popular porque estima parcialmente el recurso y deja fuera a Juan Carlos Barrabés. Solo Begoña Gómez y Cristina Álvarez se tendrán que sentar ante un jurado popular. Carla, lo hemos contado aquí, el jurado popular condena más que el juez. El 90% de los casos con jurado popular acaban en condena. Esta es la última de, en fin, las cargas del juez Peinado contra Begoña Gómez. Begoña Gómez va a ir a un jurado popular, pero Carla, la clave, la otra clave, la simbólica es el pasaporte se le ha de devolver. Esto es desautorizar a Peinado en toda regla. Así es, vuelven a desautorizar a Peinado porque Peinado fue muy insistente con esa medida cautelar. De hecho, cuando pidió la autorización, recordemos que se fue de vacaciones para no tener que pronunciarse. Se pronunció Antonio Viejo, le dejó acudir a la graduación y Peinado seguía insistiendo en que tenía que justificar ese viaje. La Fiscalía se oponía a esa medida cautelar, al igual que se opone a toda la causa. Y ahora lo que hace la Audiencia Provincial es un varapalo a Peinado con ese alzamiento de las medidas cautelares, con ese alzamiento de la entrega del pasaporte, y además le vuelve a guiar en esa instrucción porque recordemos que ya le había tumbado una vez el juicio conjurado, le dijo que le tenía que motivar mejor, ahora lo ha motivado mejor, y lo que hace la Audiencia Provincial es decirle que vale, que Begoña Gómez se sentará ante esos 9 personas anónimas, pero que Juan Carlos Barrabés no. Estamos leyendo ese auto que tiene 63 páginas, vamos a ver ahora y os vamos pidiendo paso cómo argumenta la Audiencia Provincial esta decisión de sentar a Begoña Gómez ante un jurado popular, que lo que alegan es que al final 9 personas anónimas están sesgadas por toda la información que ha habiendo durante esta causa, durante esta instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, que no es lo mismo que la juzgue una sala con magistrados. Carla Cuña, vamos con los hechos. Lo que tenemos ahora mismo. Lo que tenemos es, primero, el juez Peinado queda desautorizado en esta materia. Segundo, el juez Peinado queda desautorizado también en los delitos, porque acabamos de leer, la justicia retira un delito. El delito de corrupción acaba de desaparecer. La acusación que había montado el juez Peinado ahora mismo tiene la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Después de haber montado todo el follón que ha montado, no existe corrupción en los negocios. Y tercera clave, habrá jurado popular. Carla, estas son las 3 claves del auto. Así es, no va a ser juzgada Begoña Gómez por el delito de corrupción de los negocios. La Audiencia Provincial corrige a Peinado y solo va a ser juzgada por 3 de los 4 delitos que le imputaba. Recordemos que uno de los últimos informes de la UCO decía que no había habido movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Begoña Gómez, por eso no existe ese delito. ¿Cuáles delitos se quedan? Pues el de malversación, el de tráfico de influencias y el de apropiación indebida, porque considera que se benefició de su condición
de mujer de presidente del Gobierno para sus actividades en la Universidad Complutense y además también porque cree que se benefició de un salario público del de su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, para sus gestiones privadas. Además, recordemos, noticia de última hora, la Audiencia Provincial levanta las medidas cautelares a la mujer del presidente del Gobierno, le devuelve el pasaporte, corrige a Peinado en eso y también en el jurado popular. Le va a sentar ante un jurado popular de 9 personas anónimas a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, pero no a Juan Carlos Barrabés. Son todas esas las correcciones que acaba de hacer la Audiencia Provincial al juez Juan Carlos Peinado, que recordemos se jubila en septiembre. Así que ahora mismo esto es lo que tenemos. El delito de corrupción en los negocios se cae después de toda una instrucción y acusación al respecto. Las medidas cautelares, la retirada del pasaporte se cae después de haber obligado a Begoña Gómez a presentar tickets de su presencia en Londres. Y lo que sí queda es esto. La última gota envenenada del juez Peinado es esto. Va a haber juicio con jurado. Un juicio que condena mucho más que el juicio con un juez o un procedimiento abreviado. 90%, 9 de cada 10 casos con jurado popular acaban en condena. Es muy difícil encontrar a alguien que no haya sido informado o contaminado, en este caso por la opinión pública. Todo el mundo conoce la causa de la mujer del presidente del Gobierno, pero el jurado popular lo va a juzgar. Es algo que el Consejo General del Poder Judicial ha llegado a cuestionar con estadísticas como esta. Los jurados populares año tras año condenan mucho más que los jueces. Y de hecho, algunos jueces están apuntando a llevar mucho menos estos delitos a jurado popular. Pero lo cierto es que ahora mismo la audiencia corrige algunos de los actos de Peinado, pero mantiene el rumbo que marca Peinado. La audiencia acaba de corregir o acaba de enderezar. ¿Es un freno a Peinado o son los ruedines que sostienen la instrucción de Peinado? La Audiencia Provincial, el órgano que revisa, corrige, pero sobre todo guía a Peinado en el caso Begoña Gómez. ¿Tiene el pasaporte de la mujer? Ahora resuelve una decisión de Peinado clave para la causa. El segundo intento del juez de llevar a la mujer del presidente ante un jurado popular. La primera vez le afeó su argumentación. No se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles. Dijo que no habría jurado popular para Begoña Gómez si no justificaba mejor el auto. Una mejor delimitación del objeto del procedimiento. Fue el enésimo correctivo que le hace una instancia superior al juez Peinado. Entre otros, le ha parado los pies hasta en 5 ocasiones por no ver indicios para investigar el rescate de Air Europa. No conforme, Peinado ordenó a la UCO indagar y también le dijo que no. Se aprecia la existencia de hechos nuevos. Los magistrados de la audiencia también le anularon los registros de Juan Carlos Barrabés, el amigo de Begoña Gómez. No se ha justificado la necesidad, proporcionalidad, utilidad y excepcionalidad para acordar tal medida. Otro varapalo para Peinado fue el archivo de las imputaciones que ha realizado durante el transcurso de testificales. El rector de la Complutense, el delegado del Gobierno y el director del Instituto de Empresa. Procede a alzar la imputación por carecer de fundamento. Entre sus frentes abiertos también están sus peleas con el abogado de Begoña Gómez. Mi cliente ha declarado... Le impuso una multa por hablar con la prensa de 5.000 euros que fue anulada por un órgano superior. Porque no tiene nada que esconder. El mismísimo Tribunal Supremo ha intervenido en su instrucción tumbando la imputación del ministro de Justicia por su supuesta implicación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez por... absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud, procede el archivo de la presente causa. ¿Volverá a ejercer la audiencia como el guardarraíles del caso Begoña? Esto es avalar al juez Peinado. Va a sentarse en un tribunal, la mujer del presidente del Gobierno, en un tribunal con jurado. Esto es avalar al juez Peinado o esto es desautorizarlo. Le devuelven el pasaporte, quitan 2 de las 4 acusaciones que se planteaban. ¿Cómo queda Peinado tras esto? No es desautorizar al juez Peinado en absoluto. De hecho, yo creo que aquí hay un juego de distracción muy grande desde antes ya de esta decisión por parte de la instancia superior. La instancia superior ha venido avalando los 2 delitos que llevarían a Begoña Gómez a un tribunal del jurado, que como habéis estado contando estos días,
tiene un porcentaje de condenas de más del 90%. Esos dos delitos son la malversación y el tráfico de influencias. Ya en diciembre pasado, la defensa de Begoña Gómez empezó a divisar un horizonte negro para su clienta cuando la audiencia provincial dijo que la malversación había indicios de ella porque, bueno, ¿cuándo se había utilizado a una persona ajena a ser experta en protocolo como asistente de la mujer del presidente del gobierno? Bueno, pues se ha utilizado siempre, por ejemplo, Jaime de los Santos, actual miembro de la ejecutiva del Partido Popular, que fue fotografiado llevándole las bolsas de la compra a la mujer de Mariano Rajoy. Bueno, pues con ese tipo de argumentos avalaron la malversación y fueron avalando el tráfico de influencias, con lo cual darle la razón a la Guardia Civil y decir que no influyó en el rescate de Europa era secundario. Retirarle ahora la medida de las cautelares del pasaporte, que no tenía ningún efecto porque no se iba a fugar a ningún sitio, es secundario. Lo realmente es importante es que esa sección, como ha venido haciendo desde el principio, ha matizado algunas cuestiones que tenían que ver con la trabiliaria, desproporcionada y a veces disparatada instrucción del juez Peinado, pero en lo nuclear lo ha avalado la malversación y el tráfico de influencias, y eso es lo que va a sentar a Begoña Gómez ante un tribunal de ciudadanos, y lo demás es distracción. Por ejemplo, la sección que acaba de abocar a un juicio del Tribunal del Jurado a Begoña Gómez, dos de sus magistrados presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley porque decían que afectaba a un caso que ellos llevaban sobre un manifestante que había agredido supuestamente a la policía en una protesta por las condenas del Procés. Plantear desde Madrid un recurso de inconstitucionalidad a esa ley es algo que evidentemente muestra el carácter beligerante contra la medida del gobierno que tenían esos magistrados que ahora se han pronunciado a favor de que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal del jurado. La noticia de última hora es esta. Jesús Caldera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Javier. Estamos pasando folios, no cae un delito, caen dos. Se retiran las dos acusaciones de corrupción en los negocios y de apropiación indebida. El tribunal, la audiencia provincial dice Begoña Gómez no se ha llevado la pasta, para que lo entiendan. Jesús Caldera, ¿cómo lo lee? Pues está claro, ¿no? Yo desde el primer momento pensé que aquí no había caso, que esto todo es fabricado, es artificial y que obviamente las instancias superiores van corrigiendo la desastrosa instrucción del juez Peinado. Ahora dice la audiencia que le devuelven el pasaporte, pero ya ha causado un daño enorme. Es decir, la señora Gómez no pudo ir a la cumbre de la OTAN. ¿Eso quién lo repone? Nadie. Y como esto con todo es algo de verdad verdaderamente preocupante, que esto ocurra cuando el justiciable, es decir, la persona a la que se dirige una acción judicial, tiene unas garantías y tiene sus derechos. Y hasta que no haya una sentencia firme, esa persona es inocente. Por tanto, claro que es lógico que se retiren esas acusaciones. Lo que no es nada lógico, ya lo han estado ustedes comentando, es que esto se vaya a ver por un jurado popular. No tiene el más mínimo sentido. Yo no me he leído este auto, por tanto no puedo opinar más a fondo, pero, en fin, todo va en la misma dirección. Y dice la derecha que tenemos un presidente autoritario, cuya esposa está sometida a un procedimiento que no dispone de todas las garantías y que le está perjudicando enormemente, cuando a su hermano ha sido condenado en una sentencia que esa sí me la he leído, que en fin, que esperemos que el Tribunal Superior de Justicia la anule, porque contiene tantos errores y contiene tantos prejuicios que desde luego eso no es hacer justicia, y por eso tenemos un presidente autoritario, y esto es Cuba y esto es Venezuela. Pero ya sabe usted que los que peinamos canas ya conocemos muy bien la situación. La derecha española, cuando no gobierna, siempre considera que hay debilidades del sistema democrático, que se producen injusticias y que el gobierno ejerce una tiranía. Fuera presidente Felipe González, lo fuera José Luis Rodríguez Zapatero o lo sea Pedro Sánchez. Siempre se han comportado así. Yo vuelvo a decir, y lo digo con un profundo lamento, no se merecen los ciudadanos conservadores, a los que respeto mucho en España, una representación política como la de este Partido Popular. No se lo merecen. Señor Caldera, está hablando el gobierno, que lo que dice es
Este era el fallo de la audiencia provincial que esperábamos ayer. Hoy, cuando el gobierno recibe el aval, la amnistía, hay que tapar esto en los tribunales, con cualquier otra cosa que sea contraria al gobierno. Y Óscar Puente acaba de decir, veis, queridos niños, ya se ha enderezado el rumbo. Ya tenemos a Begoña Gómez camino del banquillo para tapar la amnistía. Arantxa de Fez, todo son casualidades, dice el ministro Óscar Puente. Exacto, Javier. Habla de la coincidencia entre esa decisión de la Audiencia Provincial, donde mandan a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del Gobierno, sentarse ante un jurado popular, con ese aval que hemos conocido hoy del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, dando la razón al Gobierno por esa ley de amnistía. Ironiza con esa coincidencia entre ambas decisiones. Jesús Caldera, ¿hay una coincidencia aquí o hay una agenda política aquí? ¿Hay una administración de los tiempos de la justicia en clave política? Desde luego, Javier, es que me tengo que reír porque eso es lo que parece. A ver, aquí lo importante es el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es importantísimo, no solo para España, sino para el modelo de convivencia que tenemos todos los europeos. Y claro que le da la razón al Gobierno de España. Era justo lo que hizo. Era correcto, hay que tender puentes y no cavar fosos, hay que eliminar hostilidades, hay que conseguir que la inmensa mayoría del país pueda convivir y pueda dialogar. Ahora, ¿qué dice el señor Feijóo? Que hay que pasar páginas, es como aquel incendiario, ¿verdad?, que provoca un inmenso incendio, los bomberos tardan 3 días en apagarlo y cuando está prácticamente apagado va allí a echar una manita y a decirles, ¡ay, qué bien lo habéis hecho! Ahora hay que pasar página. A mí me parece muy bien, creo que eso es lo positivo para el país, pero ¿y el daño que han hecho? Si se han tirado 9 años intentando que no se pasara página, se han inoculado el virus del odio en una parte muy importante de la sociedad española, de las instituciones judiciales también y de otros entornos. ¿Ahora qué? Ahora resulta que, bueno, pasemos página. En fin, cuando se apuesta por la convivencia, cuando se toman decisiones acertadas, y esto es lo importante y lo profundo, son buenas para el país. Cataluña hoy mira hacia España. Hace unos años empezaba a mirar hacia otros lugares. Y eso es un mérito de este gobierno progresista, al que, sin ninguna duda, espero que los ciudadanos sepan reconocer esta tarea tan inmensa que ha desarrollado. Y de nuevo la pregunta es la misma. ¿Y ahora qué? Se ha acusado de corrupción de los negocios, de apropiación indebida, de llevárselo a Begoña Gómez. Ahora la audiencia provincial dice no hay tales delitos. ¿Y ahora qué? Pero Javier, que A lo juicio grave es que a la esposa del presidente del gobierno se la va a poner delante de un jurado popular. Bueno, que la va a después absolver. de 2 años de instrucción, vuelvo a repetir, Que la va a absolver. se comete la barbaridad de poner a la esposa del presidente del gobierno, Que la va a cuyo absolver. delito, perdón, joder, un momento, Federico, cuyo delito es trabajar y como han trabajado, por cierto, el resto de las esposas de los presidentes del gobierno, y después de 2 años de instrucción, generado por una pandilla de organizaciones de extrema derecha, se la va a poner delante de un jurado popular, supuestamente neutral. Telegráfico que buscamos ya reacciones políticas. Supuestamente neutral y confiemos en que sea neutral. Pero Yo venga, creo, por favor, sinceramente, Federico, creo que el auto de hoy de la audiencia provincial es de bastante no del 100%, pero en un porcentaje muy alto demoledor para el juez Peinado, en la medida en que retira 2 delitos gravísimos que estaban incluidos en la querella de manos limpias y de hazte oír. Déjame, yo te he dejado, ahora me dejas tú a mí. Que le quita 2 delitos gravísimos que estaban incluidos en la querella de manos limpias y de hazte oír de estas organizaciones contra la esposa del presidente del gobierno, le obliga a devolverle el pasaporte, que yo quiero ver la foto del juez Peinado devolviéndole el pasaporte a Begoña Gómez, porque no, ya lo sé que no la veré, pero me gustaría ver esa foto y de verdad, que decir, el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos son 2 delitos complicadísimos y dificilísimos de demostrar. Ya verás cómo al final acaba en lo que tiene que acabar esto. Es una mañana.